Bueno, que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Sean bienvenidos todos, ¿verdad? A otra clase de Instituto Bíblico Rema. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos han tratado hasta este momento. Perdona cada una de nuestras ofensas, Señor, y permítenos, Señor amado, indagar y conocer, Señor, lo que tú tienes para con nosotros en este día. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, que tomes el control, que nos aclares y que podamos vivir, Señor, aleluya, una tarde, una noche en este día, donde nos sintamos plenos, satisfechos de que nos has hablado y que estás planeando cosas lindas y maravillosas con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tomes el control de nuevo. Amén y amén. Bueno, ¿qué dice el versículo en que nos quedamos? Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ajá, ¿y qué más dice? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok. Vamos a ver. Vamos a analizar primeramente lo que el texto dice, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Yo qué? Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy. Ok. ¿En qué tiempo está hablando esto? Yo soy. ¿Verdad? Ok. ¿Qué dice el Señor de sí mismo? El que era, el que es y el que ha de venir. Ok. Pero cuando le dice a Moisés, Moisés le pregunta al Señor, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué nombre yo daré? Le preocupaba decir un nombre, ¿no? O sea, como le estaba diciendo, ¿y tú cómo te llamas? Prácticamente, ¿verdad? Para decirle a ellos que, ¿quién? Ok, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces la otra vez hablaba acerca de que nosotros mencionamos eso también. ¿Por qué? Pues cuando le dicen a usted, ¿quién es usted? Hermano Jorge, ¿quién es usted? Yo soy Jorge. Yo soy Jorge, ¿verdad? Y ahí está el yo soy, ¿verdad? Yahweh. No se pronuncia así, no se pronunciará así, ¿verdad? Nosotros le pusimos vocales para, ¿verdad? Pero es con consonante nada más. Ahora, ¿qué nos implica eso? Me gusta que es presente. Si le hubiésemos preguntado al Señor, ¿verdad? Hace 5,000 años, ¿quién tú eres? ¿Verdad? ¿O cuál es tu nombre? Él le hubiera dicho, yo soy. Pero si le hubiéramos preguntado también, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre en 10,000 años, de aquí para adelante? Él hubiera dicho, yo soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros existe el tiempo. Él es eterno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que Él no fue. Él no va a ser. ¿Ok? Escuche bien. Él no fue. Y Él no va a ser. Porque para Él no hace tiempo. Porque Él es. ¿Ok? Poniéndolo en nuestros términos y en los términos de ese atributo de Dios, nosotros debemos de decir así: Él es ayer, Él es hoy y Él es mañana. O sea, estamos hablando, así estaría mal, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, ¿verdad? Porque yo diría de mí mismo, pasado, presente y futuro. ajá, porque estoy diciendo un presente combinado con un pasado y con un futuro y con un presente. Pero eso no es de Dios.
¿Sí se entiende? Hermano Jorge, ¿se entiende eso? De mí mismo yo diría, yo fui, yo soy y yo seré. Del Señor no podríamos decir así porque Él es, ¿verdad? Ayer, Él es hoy y Él es mañana. Entonces, no hay un tiempo. Ok, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque vamos a hablar de este versículo, ¿verdad? Que es bien especial. El hermano, el diácono Héctor Zavala, para cuando yo iba a tomar la clase, me recomendó un libro de términos griegos, ¿verdad? Que el cual lo usamos y hemos visto algunas cosas acá. Para preparar un poco esta clase, ¿verdad? Le volví a echar una ojeadita. ¿Saben qué pasó? Que el libro, si está bajado, porque lo guardo como en la nube, y si está aquí ahorita, lo voy a poder ver rápido. Ok. Déjenme ver. El libro, esa era la Biblia que tenía abierta. Biblia. Comentario Robert. Lo está bajando otra vez. ¿Qué es lo que pasó? Que exactamente esos versículos donde habla lo que vamos a ver hoy no están. O sea, se brinca como del 20 y tanto y después aparece ya después de este relato. O sea, los versículos 30 y pico que estamos hablando no están. Es que yo buscando en Google, así como que no había mucha información. Yo le puse también en Google a ver si encontraba alguna información de ese versículo. Todos se ponen de acuerdo y dice de que el Señor estaba refutando lo que estaban diciendo los saduceos, ¿verdad? Y se limita básicamente a decir eso, pero no específicamente a por qué, ¿verdad? El Señor está diciendo Dios es Dios de vivos y no de muertos. Se complica dos cosas. Si usted no conoce la vida, se complica. Si usted no conoce la muerte, se complica. Pero yo le estoy hablando de términos bíblicos, ¿verdad? La otra vez yo le explicaba de la resurrección en un hospital. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, ¿verdad?, le volvieron los signos vitales y vive. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué? Prácticamente lo que hacen es volverlo a la vida en términos nuestros. Es lo que sucedió con Lázaro. ¿Ok? Él volvió a la vida. Porque la palabra dice que resucitó. ¿Ok? Y ese es el término en inglés en el hospital. Resucitar. Ahora, en términos bíblicos, quiero que me entiendan y me pongan atención. ¿Quién es la primicia de la resurrección? Jesús. Cristo. Y Él ha resucitado para no morir. Por eso es primicia de la resurrección. O sea, lo que le sucedió a Cristo nos va a suceder a aquellos que estemos en el Señor, ¿verdad? Y hayamos escogido vida eterna y seamos salvos.
Ahora, el que resucita en el hospital está volviendo a vida. Se va a morir. ¿Me entienden? Lázaro, ¿verdad? Se murió. Se murió en un momento. El Señor, ¿verdad? El poder de Dios lo volvió a vida. Pero él necesariamente se tuvo que morir, así como mueren todos. No estamos hablando de Enoc, de Elías, del Señor Jesucristo, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Porque si alguien, ¿verdad?, empieza a pensarle, ¿verdad?, y a pelearle de que a Enoc, no. Yo no espero que me pase como Enoc. Yo no espero que a usted le pase como Enoc, como Elías, ¿verdad?, o como a Cristo. Son casos, ¿verdad?, que Dios sabe por qué lo hizo. ¿Verdad? Y no lo voy a alcanzar a entender en su totalidad. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce la muerte de nosotros que estamos vivos? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, dos cosas. El punto de vista hombre o humanidad, uno. El punto de vista de Dios, otro. ¿Ok? El punto de vista natural, lo que vivimos natural, uno. ¿Verdad? El punto de vista bíblico, otro. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que diferenciar eso? Porque tenemos que analizar varias cosas, ¿verdad?, que nos pueden llegar a confundir y nosotros vamos a tender a mezclar, ¿verdad?, que es natural, lo bíblico con lo natural. Y acuérdense que lo bíblico, ¿de qué habla? Se sobreentiende que es de Dios, es sobrenatural. El Señor, ¿qué dijo de Lázaro? Dijeron, pero ¿qué pasó con Lázaro? Bueno, dijo el Señor, Lázaro duerme. Entonces los discípulos entendieron eso en términos humanos. Y dijeron, bueno, está dormido, ¿verdad? Vamos y le despertamos. No le preguntaron cómo te diste cuenta, quién te lo dijo, solamente concluyeron en lo natural de que si el hombre estaba durmiendo, solamente iba a decir, ¿verdad? Lázaro, despertate, ¿verdad? Y para ellos iba a abrir los ojos, iba a hablar con ellos, iba a comer con ellos, ¿me entiendes? Aunque estuviera enfermo, iba a interactuar. Pero cuando el Señor se da, ¿verdad?, ve que ellos no entienden, les explica mejor de la manera de Dios y les dice, Lázaro ha muerto. Entonces ya no le dijeron vamos y lo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los términos de nosotros la muerte ya no tiene remedio, ¿sí o no? Así está la cosa. Ok, vamos a ustedes porque solamente hablo yo. ¿Qué investigaron? ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere agregar? Aceptamos traumas, lloros, ¿verdad?, enojos, frustraciones. Díganme, mejor. Yo estaba diciéndole a Dios que me revelara. Le digo, yo no quiero buscar en Google, no quiero buscar ahí, quiero que tú me reveles tu palabra. El versículo que me dejó usted de tarea. Sí. Y pasaron como 2 días y el Señor me habló diciéndome, por ejemplo, o sea, así me habló Él. Tú cuando te vas a dormir, te duermes, tú no sabes si estás vivo o estás muerto. Estás dormido, pero estás vivo. Entonces, cuando yo lo resucite, así va a ser, por la fe, como lo vieron estos patriarcas, que cuando ellos murieron, tenían fe que un día el Señor, cuando Él viniera, los iba a resucitar. Entonces ellos están dormidos, pero están vivos. Bueno, a lo mejor eso es. Ok. Me gusta. Y me fui a Daniel 12:2 y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12. Entonces, Ok. entonces es como nosotros que ahorita nos estamos preparando. Tenemos fe de que vamos a alcanzar la salvación. Y si ya morimos, así como dice no, o sea, vamos a morir, pero vamos a estar dormidos nomás. Y cuando el Señor venga, Él nos va a resucitar. Ok. Es lo que yo- ¿Está bien, hermano Jorge? Me gusta, ¿verdad? ¿Alguien más quiere agregar? ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere comentar algo? ¿Comentar lo que el hermano Jorge acaba de decir? ¿En contra? ¿A favor? No, así yo opino. Claro que sí. Yo me quedé así como, me gustó como el Señor me habló, porque no le... Yo Ok, quería hermano. Hermano Jorge, para ampliar más, ¿verdad? En este momento no le voy a decir si estoy de acuerdo o no, ¿verdad? Sí. Obviamente no le voy a decir yo que no estoy de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Pero vamos a ampliar. ¿Le parece? Sí. Ok. ¿Usted tiene algún familiar muerto? Sí. ¿Fallecido? Ok. Esa persona, ¿cómo está? ¿Está durmiendo? Yo creo que sí. Ok. ¿En qué términos? Explíqueme por qué, ¿verdad? Y por qué lo piensa así. Bueno, yo pasé una experiencia de que cuando no conocía del Señor, ¿verdad? Mi abuelito estaba falleciendo y él lloraba y gritaba porque decía que no lo dejaban entrar arriba, que había muchas espinas y no podía pasar. Entonces él tuvo que pedir perdón a todos sus hijos porque los trató muy mal. Y en ese tiempo él había perdido una hija por 40 años. Y como es que al tercer día apareció la muchacha, o sea, mi tía, y él le pidió perdón y dijo, hoy se voy a morir en paz. Y él murió. Entonces, yo digo que Dios lo perdonó y algún día lo va a resucitar. Ok. Pero en términos, por ejemplo, usted dice, ¿verdad? Y lo voy a hacer pensar un poco más. Usted dice que duerme, ¿verdad? Ok. ¿Usted sabe dónde está la tumba? No. Ok, pero alguien podría saber, ¿verdad? Usted podría llegar a conocer si pregunta, ¿verdad? Si vemos los registros y todo eso. Ok. ¿Podríamos irlo a despertar? Porque Yo está no. durmiendo. Yo no. Ahí está el punto, ¿verdad? Ahí vemos la imposibilidad de lo que es la muerte. Entonces, ¿verdad? Yo entiendo lo que usted me está diciendo de dormir, pero él está, ¿verdad? Como dijo el Señor, ¿verdad? Como se lo explicó a la forma natural de sus discípulos, la forma humana, él le dijo, Lázaro está muerto, ¿verdad? Allí nadie dijo ya entonces que lo despertaran. ¿Por qué? Porque se daban cuenta del estado que nosotros conocemos como muerto, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que conocer qué es muerte, ¿verdad? Y qué es vida. ¿Sí? Ok. En el Señor encontramos vida, ¿verdad? Fuera de Él encontramos muerte. ¿Ok? Pero ahí tenemos que ver de qué estamos hablando. ¿Ok? Porque en el Señor va a encontrar muerte agradable. ¿Ok? Porque, por ejemplo, un hermano, ¿verdad? Que nosotros seamos testigos. Por ejemplo, para ponerlo en los términos que quiero en nuestra mente, un pastor que pastoreó, que se esforzó, ¿verdad? Que predicó, que hizo todo lo que tenía que hacer como pastor, ¿verdad? Encontrará una muerte en el Señor.
puede ser un accidente, una enfermedad, un infarto, porque ¿cómo se va a morir? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Sabemos que Dios tiene un día determinado y que nosotros en el Señor estamos evitando ese día prematuro, que no nos sorprenda, ¿verdad? Satanás en una muerte prematura. Pero digamos, si muere en la agenda del Señor con el propósito de Dios, este cuerpo va a colapsar. ¿De qué va a colapsar? Puede ser que yo estornude, se me reviente algo adentro, ¿verdad? Con sangre, haga una hemorragia y me muero. Usted dirá, pero qué muerte tan ridícula. O sea, si ese momento llegó, va a ser una picada de mosquito. No sé si me entienden. Que en condiciones normales puede, ¿verdad? Uno decir, pero ¿por qué? Bueno, porque hasta allí llegaba el término que Dios determinó para mi vida. La manera que yo muera, ¿verdad? Es una manera que va a colapsar mi cuerpo. Así se queme. Así, ¿me entienden? Lo podemos ver de la peor manera. Generalmente lo vemos que mueren alrededor de su familia las personas en Cristo y duermen como dormiditas. La gente dice, no gritan, eso le pasó a mi abuela, eso le pasó a mi abuelo, eso le pasó a mi mamá. Y de mis abuelos yo no puedo dar testimonio cuando no estuve, pero con mi mamá sí. Mi mamá yo creo que ni se dio cuenta, pues estaba dormida, estaba sedada. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué se dice de la gente que está, ¿verdad? Que todavía todo es perdonado, está en pecado? No se puede morir. La gente dice, gritan y hacen un montón de cosas, no se puede morir. Hay una oportunidad todavía. Que yo lo considero algo maravilloso de parte de Dios, que usted tenga una oportunidad en el último minuto. ¿Por qué? Porque Dios le está dando una oportunidad, la última, pero todavía, por Dios. O sea, los que entendemos de Cristo, quisiéramos que toda la gente por lo menos tuviera esa oportunidad. Pero ¿qué tal si Satanás lo engaña? ¿Qué tal si la persona decide que no va a pedir perdón? En el día postrero el Señor le va a decir, ¿verdad? Resucitaste, ¿verdad? Te volví a la vida, vas ahora a vivir una eternidad, pero no conmigo, porque te di el último chance y no lo tomaste, pero yo no te podía obligar. ¿Me entiendes? Estamos tomando el todo, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta que aunque Dios, ¿verdad?, nos da la vida, pero encontraremos muerte. Pero en términos de Dios, eso es lo que estamos viendo. Hay una diferencia en términos humanos, lo que es el concepto de muerte y de vida, y en términos de Dios, que es muerte y que es vida. Allí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos de qué es lo que estamos hablando, qué estamos definiendo, ¿verdad? En términos de Dios es una cosa, en términos de hombre es otra. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento? ¿Algo que comentar, aclarar? Estaba viendo una prédica que decía que la muerte de los cristianos es un boleto al lugar a nuestra casa. Y tenemos que afrontarla porque es invitado. Pues sí. Dice, nadie, como dicen, ¿verdad? Para morirse, el requisito es que esté vivo. O sea, tiene que morir. Ok. Ahora, volviendo al libro, fíjense que ya lo veo y tiene el versículo 24, el libro que le dije, ¿verdad? Y se salta hasta el 33, ¿verdad? Entonces no vean mucho. Ok, pero hermana Claribel, ¿usted investigó un poco acerca de ese versículo? ¿Qué puede resumir de eso? Lo que conseguí pues no fue mucho. Y me dice aquí, me dice explicación del versículo 22-32,
Dice que en este versículo Jesús establece una clara afirmación sobre la naturaleza de Dios y la vida después de la muerte. Dice, a referirse a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jesús está utilizando una referencia histórica y teológica profundamente arraigada en la tradición judía. Dice, estos patriarcas son figuras centrales en la historia del pueblo de Israel y su mención implica que Dios tiene una relación continua con ellos, incluso después de la muerte física. Dice, la frase no es Dios de muertos, sino de vivos, es una declaración poderosa que desafía la noción de que la muerte es el final de la existencia. En lugar de ello, Jesús enfatiza que aquellos que han fallecido siguen vivos en la presencia de Dios, lo que implica la existencia de una vida eterna. Este concepto es fundamental en la teología cristiana, que sostiene que la muerte no es el final, sino un tránsito a una nueva forma de vida. Ok. Estar en la presencia de Dios, ¿qué es? No. Me refiero a, lo voy a aclarar un poquito más la pregunta. Ok, usted muere y alguien dice, pasó a la presencia de Dios. Pregunto, ¿fue al cielo? Bueno, yo no sé si irán al cielo directamente, pero yo personalmente, según lo que he leído, yo he leído libros de personas que han ido al cielo, he leído libros de personas que han ido al infierno, y he visto unas películas que son hechas de personas que pasaron eso en la vida real, o sea que no fue, el tema de la película no es ficticio, sino porque le pasó a una persona y hicieron la película. Y yo creo, mi opinión personal, que si uno muere y el cuerpo físico pues se queda donde lo enterraron, o donde, no sé, ¿verdad? Depende de, como usted dijo, depende de la manera en que uno haya muerto. Pero si por lo menos yo tuve la experiencia la más cercana a mí, mi papá murió, lo enterramos, el Señor nos confirmó que murió salvo, porque mi papá pues no se convirtió cuando cayó en cama enfermo, que no se pudo levantar más de esa cama. Y yo creo, según lo que he leído, oído, visto, que sí, ellos el cuerpo se queda ahí, pero que su alma va a algún lugar. No sé si es un paraíso, no sé si es el cielo, pero creo que sí, ellos van a algún lugar donde ellos viven, pues me imagino, la vida que vamos a vivir todos cuando lleguemos a... Okay. Ese lugar algunos lo reconocen como el seno de Abraham, ¿verdad? Lo que se creía, lo que cree o lo que describe el relato bíblico. Ok. Usted puede estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Que quiere decir que hay una conexión entre Dios y la persona, pero no necesariamente estar en ese lugar donde se van a realizar, por ejemplo, las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero usted puede estar en presencia de Dios. Ok. Alguien puede estar acá y ser un adorador de Satanás. ¿En presencia de quién está? De Satanás. De Satanás. ¿Me entiende? Entonces nosotros estamos acá, estamos en presencia de Dios, ¿verdad? Para eso nos reunimos. Amén. Ahora mismo ayer ese culto, Sí. que estuvo poderoso, la presencia de Dios estaba ahí, estábamos delante de su presencia. Y que no sea, hay una manifestación con esa unción, no quiere decir que no estamos acá con Él. ¿Me entiende? Ese es uno, ¿verdad? Si la persona entrará en un reposo desde el momento, ¿verdad? Pero
¿Dónde está? ¿Verdad? Ese es el lugar que, ¿verdad?, se decía, es el Seol, es el lecho de muerte, ¿verdad? Como decir nosotros, ese es el cementerio, es debajo de tierra, ¿verdad? Si fue enterrado, si su cuerpo no, ni siquiera se pudo recuperar, estará en el fondo del mar, estará en cenizas, ¿me entiendes? Que para Dios eso no es ningún impedimento en el día de la resurrección, ¿me entiendes? Yo lo que quiero establecer es qué quiere decir estar en la presencia de Dios, para que no pensemos, ¿verdad?, que están allí en la boda del Cordero, por ejemplo. No, porque el Señor viene por esa gente a levantarlo, a llevarlo a la boda del Cordero. Y por lo que vemos, ¿verdad?, Él no tiene ninguna relación literal, directa, ¿verdad?, con su novia, como un casamiento. Después la tiene, y entonces se dan otros acontecimientos como la esposa, ya no la iglesia como la novia, sino como la esposa, ¿verdad? Ahora, Dios reserva a las personas para un día de resurrección. El que se va a condenar va a ser resucitado también, pero resucita, ¿verdad? Daniel 12:2, para condenación. Uno para condenación, otros, ¿verdad?, para recibir salvación, vida eterna. ¿Ok? Ese es el punto. Ahora, yo veo, no estará bien. dígame. La manera de que yo veo es igual como ahorita que estamos en la tierra y nos bautizamos con el nombre de Jesucristo y muere nuestra carne. Cuando dice necesitamos morir nuestra carne y ser vivos en el alma, y que a Dios lo más importante es el alma. Eso es lo mismo cuando uno se muere, porque aquí en la tierra ya estamos como excluyendo la carne para comer, que el alma coma, para cuando así nos moramos y nos estemos salvos casi. O sea, la muerte casi estoy viendo lo mismo, que uno ya muerto aquí de la carne, es lo mismo en la tierra, porque el alma es el que él le importa, no la carne. Pero cuando nos moramos, por eso él dice, no soy Dios de los muertos, pero de los vivos, es porque él está viendo el alma, no la carne. So, el alma siempre va a estar viva. So, muerto, no muerto, siempre va a ser el alma que está vivo. Eso es lo único que él está viendo. Entonces podíamos hablar según los términos suyos, ¿verdad? Y vamos a ampliar ahora un poco más. Hablamos de una muerte de la carne, una muerte del alma y una muerte del espíritu. Ok. Cuando el libro de Efesios dice de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad?, y después fuimos vueltos a vida, ¿qué quiere decir eso? Bueno, mi carne estaba viva, por comillas, ¿verdad?, y todo, ¿sí o no? Estaba en pecado, muerto en delito y pecado. Mi alma también, porque lloraba, me alegraba, ¿verdad?, me importaba menos. Pero ¿qué es lo que volvió a vida? El espíritu. Entonces había una muerte espiritual, ¿verdad? El alma, el Señor dijo, no teman, ¿verdad?, al que mata el cuerpo, sino al que puede destruir tu alma. ¿Quién es el que destruye el alma? Satanás. Dios puede destruir el alma. Satanás puede causar de que usted vaya a condenación, ¿verdad? Pero si hay una separación de alma, cuerpo y espíritu, ¿qué hay? Hay una muerte. Y la Biblia nos enseña que después de eso lo único que hay es expectación de un juicio, ¿verdad?, que ya está dado. Porque el Señor dice, el que no cree en mí, el que no me ha recibido, ya está condenado. Y el que me tiene a mí, cree en mí, ¿verdad?, es salvo. Pero aún así nos manda y nos dice que debemos de conservar y de esforzarnos por esa salvación. Ok, hermano Jorge. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Pero acá en Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, los que están muertos. ¿Ok? Y el polvo habla de que esto, ¿verdad? Lo mismo que está en esta carne, lo encontramos en la tierra. Entonces, polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que quiere decir. O sea, esta carne está viva porque tiene un espíritu, un hálito de vida, ¿verdad? Nosotros estamos vivos por eso, pero al ser separados, a eso le llamamos y nosotros reconocemos muerte, ¿verdad? Y entonces entramos en un reposo, aquellos que están, ¿verdad?, prestos a reposar y a recibir una vida eterna. Pero los que no, se dice que empiezan también un proceso de sufrimiento, ¿verdad? En expectación de ¿qué? De una condenación. ¿Sí? Ahora, respecto a las visiones que las personas puedan haber tenido, Pablo también dice, yo, fui levantado y llevado, ¿verdad?, al cielo, y dice, y aclara, y dice, no sé si en cuerpo, no sé si en el espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él está pensando que estaba presente literalmente, pero que también está pensando, ¿verdad?, que era una visión. A mi entender, mío, ¿verdad?, él tuvo una visión exactamente de lo que hay, pero para mi entender, ¿verdad?, literalmente él no fue trasladado, ¿me entiendes? Sin embargo, ¿verdad?, Enoc fue levantado y Elías también, ¿ok? Pero él no es Elías ni Enoc, de él no se dice estas cosas, ni siquiera de Pablo, de un apóstol, ¿verdad?, que fue uno de los grandes, hay que reconocerlo. Hasta Pedro lo reconoció. Ok, ¿preparados? Apunten fuego. Yo sé que pueden salir más preguntas de esto. Yo sé que hay más todavía, pero quiero concluir en esto. Okay. ¿Qué hacemos cuando encontramos los versículos acá en un evangelio? Vamos a otro, ¿sí o no? Okay. Vamos a ir a otro y vamos a analizar qué dice otro, lo mismo. ¿Okay? Yo quisiera que me explicara esto, pastor. Son dos. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ok, estamos hablando también apuntando a lo mismo, ¿entiendes? No me puedo entristecer de una condenación de mi madre porque dio testimonio de que murió salvo. ¿Escuchó lo que dijo la hermana Claribel? Mi papá dio testimonio que se fue con el Señor. Esa es una tranquilidad, ¿me entiendes? Pero ¿qué tal si es salvo pero ella no lo sabe? Si ella no estuvo presente en ese proceso, no lo sabe. Entonces puede ser que Dios obre en ella, ¿verdad? Así como obró a mi abuelo cuando le dije del hermano que había muerto y que él no sabía, se le presentó en sueño, ¿verdad? Y le dijo, hermano, pero no me dolió. Fue una manera de que Dios le dio una respuesta. Sin embargo, el hermano no se presentó en forma literal, que haya vuelto de la tumba y se haya presentado, ¿verdad?, en sueño, en espíritu, porque es lo que tenemos a pensar, que como el alma no se ve y el espíritu no se ve, pensamos que viene, ¿verdad? Hay cosas que no nos vamos a meter en cuestiones ocultistas o satánicas, donde se ocupan espíritus o entidades que han perdido un cuerpo, como de los ángeles que perdieron, dice, su cuerpo. Allí tendríamos que explicar qué es un demonio, por ejemplo, cuál es la naturaleza demoníaca. ¿Por qué se dice que un demonio se ve de diferentes maneras o que adopta un diferente cuerpo?
Porque puede ser cualquier cosa, pues no lo tiene. Es un espíritu y se presenta, ¿verdad? Satanás se presenta como ángel de luz, ¿verdad? Sin embargo, fue hecho un ángel, ¿verdad? Entonces, no nos debemos de confundir. Dios me lo diga, buenas noches. Dios me lo diga, buenas noches. No nos podemos confundir, ¿verdad? De todas estas cosas, eso es lo que nos está diciendo de alguna manera ese versículo, ¿verdad? Que no dudemos ni de los que duermen, ¿verdad? Ni los que están, ¿por qué dice? Por ser levantados. Ajá. Entonces, que no ignoréis acerca de los que duermen, que no nos entristezcamos, como nosotros, que no tienen esperanza. ¿ok? O sea, hay que estar claros que el que muere en Cristo, ¿verdad?, tiene una esperanza de vida eterna. Pero los que no, ¿verdad?, conocemos. Ok. Lo voy a hablar, ¿verdad? Pero quiero que me lo entiendan. Ok. ¿Ustedes tienen algún familiar que ustedes piensen que se condenó? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, ¿estamos juzgando? Sí, estamos juzgando. ¿Por qué? Porque de otra manera usted no podría entenderlo. ¿Lo estamos nosotros dándole condenación o salvación? No. Entonces, eso es juzgar. Yo no puedo determinar el juicio, pero sí puedo juzgar en el término de decirle, brother, te vas a perder, ¿verdad? Bueno, eso es un juicio. Eso usted está haciendo un juicio, está haciendo una crítica. La gente le llama crítica constructiva. No, es una crítica. ¿Me entiende? Usted puede usar eso para bien o para mal, ¿verdad? Usted le puede llamar la atención a alguien y decirle, mira, brother, con el dolor de mi alma. Yo siempre digo, no es lo mismo decirle a alguien, ¿verdad?, de una manera de que lo está atacando, lo está hiriendo, o decírselo hasta con llanto, con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Decirle como a un hijo, hijo, te van a condenar, papá, ¿verdad? Y yo soy responsable también porque yo te he enseñado. O sea, pero imagínense dar un mensaje de esa manera, en el cual de que te puede salir sus entrañas ahí, derramarse. Pero la persona decir, un hijo decir, pero yo no quiero nada con Cristo, por Dios, me va a doler. No sé si me entienden. Entonces, Pablo se está dando cuenta de que hay gente, ¿verdad?, que se va a condenar, ¿verdad? Pero le está dando un alivio a los demás y decirle, ok, no son como los que se condenan. Ellos han dado testimonio, ¿verdad? Le está dando una esperanza. Además, acuérdese que eso nos enseña a nosotros, hasta el día de nosotros. Pero en su momento era enseñado así como esta clase. No había un escrito, ¿verdad? Y probablemente Pablo en ese momento era todavía criticado porque la gente decía, no, tú no eras un apóstol. Estaba peleando con eso, ¿verdad? De que no era apóstol. Porque ¿quiénes son los apóstoles? Los 12 primeros, ¿verdad? Incluyendo a quién? A Matías, que ni conocemos mucho de él, que sustituyó a Judas. Los 12 incluía a Judas, ¿verdad? Después Matías. Y si quitamos a Judas, ponemos a Matías, te dan 12. Ahora, ¿por qué decimos el apóstol Pablo? Es un 13. Entonces, ¿qué van a decir? No, si tú no anduviste con Cristo, tú no recibiste, a ti no te llamaron, ¿verdad? Como a Pedro, a ti no te llamaron. También él recibió eso. Así como María. ¿Y cómo me vas a decir que es del Espíritu Santo? ¿Cómo que es un ángel, verdad? Ah, no, dicen que, ¿verdad?, te embarazó un soldado romano, no sé qué, un capitán. ¿Y cómo a Cristo le van a decir, no, cómo vas a ser nacido del poder de Dios? No, tú eres hijo de fornicación. ¿Sí me entienden? Entonces, esas son las cosas que la Biblia, ¿verdad?, de repente no te las pone así, pero hay que analizarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que analizar, ¿verdad? No estamos en esa clase de Tesalonicenses, pero le doy una luz de qué podría estar pasando, ¿verdad?
hay algo detrás de todo ese versículo que por qué Pablo lo está diciendo. ¿De acuerdo? Amén. Bien, ¿preparados? Ok. Lucas capítulo 20 y versículo 37. Vamos a asimilarlo despacito. Ya nos pasamos del break, pero creo que vamos directo ahora, ¿no? Lucas 20, 27. 20:37. Ok. Diego, a ver qué dice su Biblia. 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí, paremos. Ok. ¿Qué está diciendo el Señor acá? A los muertos que han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ok, si el Señor dice yo soy Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac, ¿qué está haciendo? ¿Qué está implicando allí? Se lo explico. Está diciendo yo soy aún. O sea, en este tiempo yo soy el Dios de Abraham. Todavía en este tiempo. O ahora mismo, Él es Dios de quién. De Abraham. Le pregunto, ¿es Dios de un muerto? La Biblia dice, no, es Dios de vivos. Ok, entonces, ¿cómo se come eso? ¿Verdad? ¿Entienden? Porque está diciendo el Dios de Abraham, todavía dice Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea que los está haciendo a ellos también como presentes. Pasó a la presencia del Señor. ¿Dónde está esa gente? En la presencia del Señor. ¿Dónde estamos nosotros? En la presencia del Señor. Entonces, Dios está viendo Mana Claribel, Mano Jorge, Jacob, Leo, Abraham, Diego, Isaac. Dios así está viendo. Ok, usted no lo está viendo porque Abraham está muerto, Isaac está muerto y Jacob está muerto. Por eso no lo está viendo usted. Amén. Usted, nosotros. Ahora, cuando yo le digo Dios, le doy el punto de vista de Dios. Cuando yo le doy el punto de vista de nosotros, en nosotros. ¿Ok? Entonces, para Dios, Abraham está presente, Jacob está presente, Isaac está presente. ¿Ok? Él es Dios de su padre, está presente. Pero verdad que está enterrado y está muerto y no lo puede ir a despertar. Ah, allí le hablé en sus términos. Pero si yo hablo con el Señor, Él dice, sí, está delante de mi presencia y cuando lo llame, Él va a resucitar. Para Él, Él está descansando, como el Señor les dijo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Lázaro? Está durmiendo, está descansando el hombre. Bueno, entonces dice el libro de Proverbios, los muertos nada hacen. ¿En qué términos? En términos nuestros. Porque su papá está allí. O lo que queda el resto, con todo respeto lo digo, ¿verdad? O mi mamá está allí, estarán los huesitos, el pelo, ¿verdad? El vestido, tal vez, no sé. ¿Sí? Ok, vamos adelante. ¿Preguntas, traumas? Ok. Versículo 38, hermano Jorge. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Subraya eso. Ahí está la respuesta. Yo estuve googleando, como dicen algunos, eso no existe. Pero hermana Claribel,
Dios me llevó a ese versículo. Y era tan fácil, permítame, hermano. Ajá, yo sé que todos queremos hablar cuando vemos tierra. Cristóbal Colón ya la descubrió. Sí, dice. No, pues después de que Cristóbal la descubrió, salieron un montón de Cristóbal Colón que ya la habían descubierto, ¿verdad? Que la habían descubierto. Al principio hubieran dicho, ¿verdad? No que hasta después. Pues para él, ¿para quién? Para Dios. ¿Qué? Todos Viven. viven. ¿Cómo Dios ve las cosas? Él las ve desde aquí, hermano. Cristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok. Y si usted le pregunta, digamos que tenemos la muerte presente y le podemos preguntar, ¿verdad? Ok. Y cuando recibiste a Cristo, la muerte podría decirse aquí ni vino. O podría decir, no lo pudimos registrar, si está vivo. Él es la vida. Aquí registramos a muertos. Aquí recibimos a muertos, ¿verdad? Pero no, a Él no. ¿Cómo? ¿De qué manera si es la vida? No se puede. Ahora, que usted me diga, ¿qué pasó cuando Él estaba muerto? Bueno, la Biblia habla de muchas cosas. Pero eso no me va a pasar a mí, yo no soy Cristo. ¿Me entiende? Que porque Él estuvo así, que Él... No, señores, nosotros no somos Cristo. Y además Él es la vida. Dice, yo pongo la vida y yo la vuelvo a tomar. Es como que dijéramos en este tiempo, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Quién me dice algo? ¿Sí me entiende? Yo decidí aparecerme como hombre en esta tierra. Y así está Él. ¿Por qué dice? Porque tiene las marcas. Así se fue. Cuando fue ascendido, llevaba las marcas. En el cuerpo, yo no sé, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. No lo entiendo, porque yo no tengo ese cuerpo. De seguro llevaba las de los pies, de seguro llevaba la de acá. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted también lo vea. Y cuando usted se acuerde de lo que leyó en la Biblia, ese es Cristo. Yo no le he visto el rostro al Señor, pero una cosa va a ser cierta: mi espíritu lo va a reconocer. Porque ¿de dónde vino? ¿De dónde dijo que venía el espíritu mío, hermano? El espíritu regresa a Dios, a quien le pertenece, ¿verdad? Lo va a reconocer. ¿Cómo van a hacer todas esas cosas? No lo sabemos, hermano. O sea, eso tenemos que esperarlo. Esos son los misterios de Dios, lo agradable, lo lindo. ¿No le gustan a usted los regalos? ¿Verdad? Abrirlo y decir, ¡wow! ¡Qué bonito! ¿Me entiende? Le estoy poniendo énfasis porque estamos viendo un tema que no nos agrada, la muerte. Pero para Dios es un tránsito. Es una transición. Se murió mi mamá. ¡Oh! La extraño. Quisiera comer los huevitos tibios que me hacía con hierbabuena. Quisiera comer las pupusas. Óigame, esos son términos humanos, ¿verdad? Pero cuando el Señor le dice, ¿y por qué estás deseando pupusas? Si yo tengo una boda que celebrar contigo. Esos son los términos humanos. Entonces, hay que ver, ¿me entiendes? Para que Dios nos diga esto, esta es la respuesta. Para Él. Él, todos viven. Hermano William, Pastor William, ¿y entonces el que se va a condenar vive? Para Dios vive. Y va a ser, ahora me cambio a los términos humanos, resucitado para condenación.
Entonces, concluimos que somos eternos. Ok, fuimos creados eternamente, pero nosotros elegimos la eternidad que vamos a pasar. ¿Es injusto, es justo el Señor? Pregúnteselo a Él, ¿verdad? Yo estoy pasando un mensaje de parte de Él. Alguien me puede decir, no, pero ese Dios injusto que mata. Fíjate que no mata. Él nada más pone en reposo, ¿verdad? Y un día te vas a dar cuenta que estaban todos vivos. Ahora ya me cambié al punto de Él, al punto de Dios. Porque para Él, ¿todos qué? Todos viven. ¿María vive? No. En mis términos. Físicamente no. Para Dios, yo le digo, María vive, sí. Sí, porque para Él todos viven. Nomás que ahorita está en un descanso. Como dice el libro de Proverbios, los muertos nada hacen. Entonces, ¿cómo va a ser ese tiempo? Si lo ponemos por el mismo tiempo, murió, resucitó, pasaron 10.000 años, 20.000 años, lo que sea, ¿verdad? Estoy poniendo un número nada más, pero va a ser así, así. ¿Qué pasó en ese tiempo? No sé, han nacido, pero miles de personas de mi generación, yo, ¿verdad? Ni cuenta. Porque será un cerrar y abrir de ojos. Entonces, esa es la respuesta, hermano. Para Dios, ¿verdad? Para el Señor, todos están vivos. Entonces, ahora tiene sentido que se diga, ¿verdad? Hermano Ángel, ¿usted quería decir algo? Sí, yo les quería comentar, pero usted casi ya todo lo dice, ya lo habló. Okay. Porque en el punto que yo estaba entendiendo, como dijo usted, que para Dios, aún los que fallecieron, que para Dios están vivos, pero nosotros, la humanidad de nosotros, o sea, como nosotros vemos, nosotros los podemos ver que ellos ya están muertos, pero para Dios ellos están vivos. Eso es lo que yo trataba de porque yo me estaba como diciendo, bueno, como un poquillo medio así, ¿verdad? Como inquietando, como que me inquietaba, como que quería más. El tema no es fácil. Ajá. El Sí, tema no es fácil. Y hemos ido poco a poco, ¿verdad? Sí. Introduciendo cosas. Introduciendo términos de Dios, términos bíblicos, términos naturales. Díganme, no leo. Hay un capítulo en la Biblia, no me recuerdo, pero tal vez el próximo lunes lo traemos, donde dice que los muertos se levantarán de sus tumbas. Ya, entonces, si se levantarán es porque están durmiendo. Porque ¿cómo puede ser una persona que se va a levantar, sea para salvación o sea para condenación? Ok, hay un poder que levanta, Que es Dios. el poder de Dios. El mismo poder de Dios levantó a Porque Cristo, se levantarán. ¿verdad? Entonces, hay que entenderlo en los términos, ¿verdad? Realmente cómo se está hablando eso. Amén. Porque, claro, la persona está en un descanso, en un reposo. El hermano Jorge, pues, tuvo esa revelación, ¿verdad? Esa iluminación que Dios le ha dado, de que, y es bien claro, usted cuando está dormido, usted sabe si está vivo o muerto. Y no sabe si se va a levantar de ahí. Y ni lo está analizando, porque cuando decir no sabe, usted no está pensando, ¿verdad? Ah, mira, hasta ahorita estoy dormido, ahorita tengo hasta la cabeza así, ¿verdad? De lado y todo eso. Mira, es que usted está ajeno a eso, porque si no, ¿cómo diría usted que está? No, aquí tengo cerraditos los ojos. Es diferente haber cerrado los ojos y descansar a estar dormido.
¿Por qué? Porque entonces la palabra despierto no existiría. Entonces diferenciamos qué es estar dormido y qué es estar despierto. Por eso, hermano Ángel, nosotros diferenciamos la palabra vida y muerte. ¿Verdad? Y lo consideramos como lo opuesto, ¿verdad? La contraparte. O sea, es eso. Pero en términos de Dios, la persona está en un reposo. Ahí está, ¿verdad? Esperando algo, levantarse. ¿Quién lo va a levantar? Bueno, seguro el Señor va a llamar a toda la gente, o una trompeta, como lo haga, ¿verdad? Pero un poder tiene que haber para ser levantado, así como el poder que le dio vida a ese muñeco de barro, ¿verdad? Que Dios hizo y después le puso por nombre Adán. Así, de alguna manera, ¿verdad? Me estoy imaginando porque, pues, ¿verdad? Si el que es polvo volvió al polvo, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Lo hicieron de polvo, de barro, ¿verdad? Como usted le quiera llamar. Y Dios sopló. Bueno, habrá un soplo, habrá un poder, ¿verdad? Una manera que ¿cómo lo hace Dios? Si es especialista en eso, o sea, ¿qué le voy a decir yo? No, mira, tenés que hacer así como dijiste Adán, porque así es la manera que yo conozco. No, si Él puede tener miles de maneras. Entonces, sabiendo esto acerca de la muerte, ¿no podrá el Señor sanar una enfermedad? O decir a un enfermo, ¿sabes qué? Yo he decidido que lleve eso por el resto de tu vida. Sana a otro, pero lleva esto por el resto de tu vida. Y entonces, Señor, ¿en qué término? En mis términos, o sea, te lo puedo quitar. No hay ningún problema. Si te puedo devolver la vida, te puedo resucitar, te puedo dar un cuerpo nuevo. Pero yo quiero que me glorifiques de esa manera. ¿What? O sea, estoy sirviéndole a un Dios que sana y a mí no me vas a sanar. Sí, eso te estoy diciendo. Yo escuché el testimonio de un pastor que el Señor lo usa sanando enfermos de cáncer. ¿Y él tiene cáncer? No, la esposa murió de cáncer. Y él decía, Señor, pero ¿en serio? ¿Me vas a seguir usando en esto? Y mi esposa murió de cáncer. ¿En serio? Diría el Señor. Si no estoy bromeando contigo. En serio. Tanto complicado, ¿verdad, Diego? Algo, la lógica de Dios es muy fallada de nosotros. Porque él no podía, Dios no nos da todas las respuestas porque nosotros como humanos somos pequeñitos para lo grande que es. Entonces nos da nomás algo como para entender nosotros, que si nos diera todo, estuviéramos todos locos, ¿no? O sea, ni para dónde. Pero lo quiero Más loco de lo que estamos ya. Pero lo quiero traer a la luz, hermano, porque la enfermedad, en términos de humanos, ¿verdad? Si está enfermo, usted dice, bueno, tiene vida y esperanza. Entonces, si murió, usted dice, ya no hay esperanza, ¿verdad? Dios dice, no, si yo no puedo volver a presentártelo, ¿verdad? Me refiero a que ahora, si usted conoce esto que acabamos de ver, ahora usted tendrá más fe para cuando una enfermedad llegue, ¿sí o no? Porque dirá, si para Dios el muerto está vivo, el que está vivo para mí tiene mayor esperanza, ¿verdad? Eso aumenta mi fe. Entonces ahora le aseguro que usted, si no oraba por los enfermos, va a decir, no, hombre, si para Dios todos viven, venga, los voy a orar. ¿Entiendes? O sea, el atrevimiento de Dios es revelarle, es iluminarle para que usted sea, como dijo el diácono el otro día, ¿verdad? Ayer, que sea absolutamente libre. Que me voy a morir, tengo miedo a la muerte, es natural, no la conozco. Pero si no muere, ¿entiendes? ¿Cuándo le van a resucitar?
Y si yo fuera trasladado, oh, wow, qué lindo, ¿verdad? Pero si Dios me quiere muerto, entonces ahí vamos a ir por el camino que Dios diga. O sea, entender que lo que Dios ha decidido para mí es lo mejor. Vivir y morir tranquilamente. ¿Entiendes? Claro. Si ahorita me han diagnosticado una enfermedad terminal, ¿verdad? Predicar esto es más difícil, lo que le pasó a ese pastor. Pero aún Dios da la fuerza y el entendimiento para que en esa situación de fracaso encuentre victoria. Si alguien puede decir, no hombre, el más loco es Dios. Si a mí me llaman loco, el más loco es Dios. ¿Por qué? ¿Quién iba a decir que verdad, saliva revuelta y untárselo al hombre, verdad? Y ya anda lavate y ahí vas a ser sano. Bueno, nada más dijo, no hombre, si yo pensaba que ibas a hacer aquí, verdad, fuego, lo que sea, verdad, ibas a hacer un gran rito. Pero solo me lo mandas a decir y el sirviente me viene a decir, ¿qué poder tiene el sirviente? ¿Qué representación hay? Entonces el sirviente solamente fue a decir lo que le dijo el profeta. No tiene lógica, para nada, no había lógica. Pero ¿qué quería el Señor? Obediencia. Si me obedeces, entonces yo voy a hacer, ¿verdad?, lo que mi siervo dijo. ¿Y quién le cambia a Dios? Al ladrón le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás. Si todos nosotros le diríamos, ¡hey! Si a mí me ha tocado toda la vida y a este fregó la vida hasta de otros y ahora lo está salvando. Gloria a Dios que lo salvó, si por eso mismo estaba ahí él. Para esa hora había llegado. Salvó el último, gloria a Dios, en ese estado. Hoy sigue salvando mucho más. Pero en vez de ser egoísta, debería yo de ponerle, ¿me entiende?, rostro al pecado. Por eso un pastor dice, cuando el pecado no tiene el rostro de un ser amado tuyo, entonces tú señalas, picas, matas, descabezas, lanzas. Ajá, dice. Pero cuando te sale un hijo, dice, con ese pecado, dice, ya tiene rostro. Entonces, dice, lo ves con misericordia, como lo tenías que tratar al otro. El diácono Juan Chavarría traía un pelo hasta aquí, ¿ves? No sé si lo conoció usted. Llegó al servicio y al siguiente día volvió a llegar bien recortadito, bien ya rasurado, ni parecía. Hijos de pastores. Él me dijo, yo lo entiendo, yo lo entendí. O sea, yo no estoy diciendo de que una persona de pelo largo, varón, es malo. Que déjenlo venir como sean al Señor, no se lo impidamos, ¿entienden? Que el Espíritu Santo es el que va a hacer el cambio. Así es. A mí me agrada haberlo conocido a usted y que usted me haya conocido a mí en este tiempo, porque en otro tiempo conocerme a mí le hubiera dado vergüenza conocerme. A usted le hubiera dado vergüenza. Ahora yo no lo conozco a usted, qué firmitas pudieron ser ustedes. Y yo siempre hablo, y con todo respeto, hablo de hombres y mujeres. Porque hay gente que dice, no, que los hombres son mujeriegos, que los hombres son mentirosos. Ahora yo digo, no, las mujeres lo son también. Yo siempre le agrego, y las mujeres también, y las mujeres también, y las mujeres también. Dice, las mujeres provocan al hombre en la iglesia, y los hombres provocan a las mujeres también. Con la vestimenta, y los hombres también. O sea, no podemos nosotros decir que solo las mujeres, solo los hombres, solo el hombre, ¿verdad? No. Tuve la experiencia de cuando estudié en escuela elemental, de 7º a 9º grado, la directora de esa escuela
cuando entraron mis hijos a esa escuela, era la misma directora todavía. Y en la reunión de comienzo de clase, ella preguntó, ¿quiénes aquí fueron mis niñas? Porque ella decía mis niñas. Y le estaba diciendo a los padres de familia, a la mamá. ¿Quiénes de aquí fueron mis niñas y estuvieron aquí conmigo? Y muchas levantamos la mano. Y se acuerdan que para ese tiempo yo las defendía de los varones. Pero ahora tengo que defender a los varones de las niñas. Así dijo ella en la reunión. Ok, porque no podemos generalizar. Eso es así. Entonces, mucha gente en mi país tiene la visión, porque en el área, en la aldea, el cantón, en el caserío, es así, de que el hombre es más traicionero respecto a su hogar, a serle fiel a su mujer. Pero eso no dice nada acerca de lo general que yo debo de entender. ¿Verdad? Por eso les digo yo, hay veces que Dios te saca de un lugar, porque por ejemplo, cuando venimos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, regresamos a nuestros países con otras cosas, con otros pensamientos, y la gente dice, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué hablas diferente? ¿Por qué hablas? O sea, tienen que salir. El problema es que no han salido tampoco. Dios no les dio la oportunidad de salir, ¿me entiende? A uno sí. En El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben qué son las pupusas, ¿verdad? Les pongo mi ejemplo. Ok, me ponen un plato de pupusas, ¿verdad? Y si usted no es salvadoreño y usted le sirve pupusas la comida, le voy a describir exactamente para que usted encuentre, ¿verdad?, lo que yo quiero que usted encuentre. Le ponen una salsa, ¿verdad?, ya sea mexicana o salvadoreña, pero le ponen una salsa, le ponen un curtido, que es un repollo envinagrado, ¿verdad?, con otra, le ponen las pupusas, le ponen su bebida. ¿Qué más usted esperaría más ver allí para comer? Ok, le ponen, por ejemplo, el caldito, ¿verdad? Le ponen el plato con el caldo, la bebida, las tortillas, la salsa, el chile, todo lo que usted quiera. ¿Qué más usted esperaría ver allí para comer? Ok, yo le digo, coma, hermano. ¿Qué hace? Exactamente qué es lo que hace para comer? Dígame. Pues, Imagínense que tiene su plato allí. ¿Qué va a hacer ahorita para comer? ¿Cómo empezaría? lo primero que me comería, pues prepararía mi platillo, ¿verdad? Porque hay muchos platillos que vienen con condimentos todavía. ¿Cómo tomaría su sopa específicamente? Con la cuchara. Con la cuchara. ¿Ok? Ok. Ahora, no es caldo, son pupusas. Con la mano. Con las manos, porque usted sabe que la mayoría se come con las manos. Pero, ¿quién pediría cubiertos? Un tenedor. Uno que no sabe. Ay, es que tal vez nunca las ha comido, ¿verdad? O tiene una preferencia. Bueno, en El Salvador, a usted lo escapan a crucificar si pide cubierto. Que diga, tráeme un tenedor y cuchillo, por favor, para cortar las pupusas. Le abrirían unos ojos así. Es como si vea gente aquí comiendo pizza con tenedor. Eso. A veces he hecho, a veces hago eso y mis hijos me ven como que, Ajá. ¿estás loco? O hermano, ¿y qué tal si yo empiezo con el cuchillo a cortar el taco? Y a comérmelo con el tenedor. Se lo quito. No está dañando. No sabe comer, se lo Bueno, saca. estamos en la boda del hermano, no Chester. recuerdo quién, no, de otro. Miguel los apóstoles, que la carne era un hueso, le cortaban con el cuchillo. Y digo, no, ¿verdad? O sea, dije yo, ¿cómo?
Uno lo van a encontrar con un cuchillo así en la casa, en la arma. Mejor gusto. En Puerto dice. Rico el pollo hay gente que sí pide cuchillo y tenedor, pero se acostumbra a comer con la mano. Entonces, son costumbres, ¿verdad? Que Dios nos permite conocerla, pero que hay gente que tiene prejuicio, ¿entiendes? Así también es el Evangelio. Dice, wow, profetiza y danza, dice, pero lo hace con los ojos abiertos. ¿Y dónde encontró en la Biblia de que tiene que hacer con los ojos cerrados? No, en ningún lado. ¿Me entiende? O sea, porque usted lo ha visto siempre así, no quiere decir que, ¿verdad? Así que Dios no lo va a hacer a la manera que nosotros decimos. Él nos va a sorprender, nos va a dar algo nuevo, porque es como reír con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, usted le da algo ácido por primera vez a su bebé, ¿verdad? Aunque no sea ácido. Un poquito de jugo de limón que le dé, ¿verdad? Y usted espera ver una cara y hasta foto le va a tomar, ¿verdad? Para él no le va a agradar. Entonces, Dios es así. Así es. Ya se acordó la palabra. De mi nietecito pequeño hace como una semana atrás, Ajá. le dimos yogur. Ah, Ay, ese nene se puso. Él hizo 20.000 muecas, él se arrugó todo. Bueno, y después cada vez que le iba a jalar algo, él no quería. hay yogur que es bastante como agridulce, ¿verdad? Y Exacto. saborear esos dos sabores es como que, ¿verdad? Usted, y agridulce, o sea, está dulce, pero está agrio. Mi hermano dice, esas comidas a mí, dice, no me agradan, dice, no me gustan. Que pique, dice, y que sea dulce a la vez. Pero imagínense aquí un jamón con glaze y todo eso, ¿verdad? Las comidas de los chinos que son así también, que tienen miel y mezcla, ¿verdad? Entonces, Dios nos lo va a mostrar a su manera. Somos nosotros los que tenemos que entender la manera que Dios nos revela, que nos explica, que nos ilumina. En este caso, a los saduceos les estaba dando una lección, porque ellos pensaron, ¿verdad?, que hablar de la resurrección era cualquier cosa. Pero el Señor les dice, fíjense que les toma un versículo de la Biblia, ¿verdad?, de la ley, que ellos realmente lo manejaban muy bien. Pero me imagino, ¿verdad?, porque después dice que ya no le preguntaron. ¿Por qué? Porque los dejó redonditos, los dejó lisos, es decir, no tuvieron más, y los agarró con algo que ellos conocían. Él dijo, el Señor habló de la zarza y Moisés enseña de que él dijo, ¿verdad?, yo soy el Dios de Abraham, Isaac. Entonces les dice, en otros términos les dice, si Dios habla de eso, Dios es. Y si Dios habla de que es, ¿verdad?, Dios de Abraham, entonces Abraham está presente. Y eso, ¿verdad?, es lo que lo que les quita los códigos, ¿verdad?, y la venda de los ojos, cuando les dice, es que Dios es Dios de vivos. Pero quien no quiera, ¿verdad?, decirle a usted algo, ¿verdad?, que me venga mero torcido por ahí, como que le digan que ahí está vivo, ¿verdad? Entonces usted ahora puede decir, pero ¿de parte de quién me estás hablando? ¿En qué sentido? ¿Verdad? Porque para mí está muerto. ¿Y qué quiere decir que está muerto? Ni pueden venir conmigo, ni puedo yo ir con ellos. Ni me pueden hablar, ni les puedo hablar, ¿verdad? Porque alguien puede decir no al espíritu, ok. Si alguien tiene duda, ¿verdad?, si es el espíritu, el alma o el cuerpo, entonces mientras se acaba de morir, ¿verdad?, y lo estén velando, trate de hablar. Esa es una buena prueba para alguien, ¿verdad? Porque ahorita que está enterrado, es otra cosa. Puede decir, no, es que hablamos con el espíritu. No. Entonces,
si el alma y el espíritu y el cuerpo están ahí, ¿verdad? En el ataúd de frente de usted, trate de hablarle y darle $1 millón a ver si se alegra. No lo va a hacer. Ni estando allí le va a decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes qué? Estamos bien ya, chévere, estamos con el Señor, todo tranquilo, aquí, ¿verdad? Estamos con los abuelos, todo. No, señores, ¿verdad? Y si eso sucede en ese momento, ¿cuánto menos va a suceder cuando ya está bajo tierra? Entonces no puede. Allí nos debemos de dar cuenta, pero Satanás engaña. Y como dijimos, la confusión es para nosotros. Imagínense que hoy en día alguien, ¿verdad? Mi mamá, ahí está el Facebook de mi mamá, nadie lo puede borrar, ahí está mi mamá, ¿verdad? De repente me aparece si quiero hacer amiga de ella, ¿verdad? ¿Por qué es en el Facebook? Está allí, es un contacto de mi hermano, de mi papá, mí, como sea. Pero yo no la alcancé a agarrar a mi mamá como contacto. Entonces, como soy contacto de mi papá, de mi hermano, me aparece, ¿verdad? Tal vez querés ser el contacto de tu mamá. Pero ella no me va a contestar. Imagínense que un día, ¿verdad? Haya algo de que sí pueda meterse allí o alguien se meta, ¿verdad? Y yo le digo amigos, o me mande una solicitud. Bueno. Amigo, una persona que esté triste, ¿verdad? Va a decir, mi mamá, ¿verdad? Me va a decir, hijo, ¿me puedes pasar el número de licencia? ¿Verdad? Y no me acuerdo la fecha de tu nacimiento. Y también el número de socio. ¿Entiendes? Le estoy hablando de algo que puede ser en algún momento cierto. Y que yo pueda estar comunicándome que hay, pero yo hoy en día te digo, no es mi mamá. Aún fuera un demonio que supo ya tener el poder de hacer eso, no le voy a decir si sí o no se puede dar. La cuestión es que yo debo de entender, ¿verdad? Que si se presentara un ángel acá, dijera, ¿me permite, Pastor William? Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Miren, yo les voy a explicar una cosita que hay en la Biblia, ¿verdad? Pero que no fue incluida en el Evangelio. Y nos explique algo, ¿verdad? No haga la conexión entre sí. Por eso, ¿verdad? Pues sí. Entonces sí podía yo hablar con, ¿verdad? Entonces si hay un chancecito, Dios lo permite, Dios lo permite. ¿Qué nos dice Pablo? Si alguien viene y sea ángel o quien sea y les anuncia un evangelio que no es este, sea 3 veces maldito, sea anatema. O sea, la Biblia nos ha preparado. Usted no puede saber toda la Biblia, pero es lo que tenemos como herramienta de Dios para poderlo hacer. Que yo la ignore, ok, pero eso no quita de ninguna manera, ¿verdad?, que Dios ya ha establecido algo. Por eso soy yo el que me debo esforzar de conocerlo. Porque Dios puede agarrar todo esto y metérmelo en el corazón y en la mente. Y dar una palabra y decir, ok, toma acción, ¿verdad? Pero ¿eso qué sería? Eso sería un robot. Como cuando le meten los códigos y los programas. Actúa así. Buenos días, buenos días. Un robot ahora lo está diciendo, está analizando. Ahora nosotros, ¿verdad? Dios no nos tiene así. Dios nos tiene con una libre voluntad, ¿verdad? Entonces, pues nosotros decidimos. Y por eso nos ha dejado esto. Este libro es vivo. Esta palabra es viva, ¿verdad? ¿Usted tiene alguna pregunta? Ya tenemos los últimos 5 minutos de la clase. Estaba leyendo que decía que los saduceos no creían en la resurrección. Y los escribas sí. Ok, si mal no recuerdo, los saduceos no creían en resurrección ni en ángeles. Entonces hubo una discusión de que estaban saduceos y fariseos. Entonces unos creían en ángeles y otros no.
Entonces, cuando Pablo empezó a relatar de que se le había aparecido el Señor, entonces se dividieron los grupos, porque estaban acusando, pero se dividieron, porque como unos creían en ángeles y otros no, unos sí pudieron creer de que se les había aparecido un ente que le hablara a Pablo, pero los otros dijeron no, porque no puede haber. ¿Entienden? Entonces, yo tengo que entender, ¿verdad? El Señor lo tuvo que explicar. Y esto sucedió antes, la explicación de los ángeles, ¿verdad? Cuando les dice, son como los ángeles, ¿verdad? Que no se casan ni se dan en casamiento. O sea, explicó aún otras cosas de la naturaleza de los ángeles. Ahora, asumió de que hay ángeles. Nos estaba explicando de que sí, sin citarnos así la palabra, ¿verdad? Sí existen ángeles. Nos estaba diciendo de que sí existen, ¿verdad? Asumiendo un relato, explicándonos de los ángeles, porque para hablar de los ángeles tiene que asumir de que hay ángeles, ¿verdad? Así como hablar de nosotros asumimos que hay gente, ¿sí o no? O, hermano Pastor William, usted está loco, ¿verdad? Si para hablar de gente tengo que asumir, ok, pero si no creo que hay gente, es como que crea que no hay ángeles. O ¿Cómo hay dice gente? No, dice, yo no creo en la brujería, dice, yo no creo que Dios permita eso. Ok, pero aquí habla acerca de eso, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios no nos anda a convencer de que sí hay, nos habla, ¿verdad?, de lo que no debemos de hacer, que incluye eso. Y si lo habla, es porque lo existe. Es como cuando habla de demonios y Satanás, y alguien puede decir, no, eso es para asustarme. O cuando habla del infierno, ¿verdad? No, para asustarme. ¿Por qué? Porque no lo crees. Eso no te da exento, no estás exento de que no te van a pasar las cosas que dicen acá, ¿verdad? Si no crees, aquí está escrito. Si lo crees, aquí está escrito. Entonces, no hay cómo, ¿verdad? Dios es Dios, no le voy a yo a ir a decir cómo va a hacer las cosas. Él me está pidiendo, ¿verdad?, que yo haga las cosas que Él ya determinó. Y no me lo va a venir a decir Él prácticamente, me lo va a venir a decir ¿quién? Aquel que Él determinó, un pastor y un líder. Y si es necesario, me va a hablar directamente para que yo crea. ¿Entiendes? Él se va a esforzar, ¿verdad?, en la manera de que yo me presente como un gran ignorante, ¿verdad? Me va a mandar profeta, ¿verdad? Hay gente que le habla tanto al profeta, el profeta le habla tanto, porque no lee la escritura. La Biblia es la palabra profética más certera. ¿Me entienden? Entonces, ¿verdad? Yo no estoy despreciando tampoco el ministerio profético. Estoy diciendo, ¿verdad?, que Dios va a esforzarse para que sea salva la persona, ¿verdad? Porque el ministerio profético, ¿verdad?, edifica. Para eso está. Entonces, si para eso está, es importante. ¿Por qué? Porque Cristo se dividió en esos ministerios. Amén. Amén. Bueno, llegándonos al término de la clase. Vamos a cerrar para que queden con hambre de venir la otra semana. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a despedir los hermanos que están en el video y pues les esperamos en la próxima. Que el Señor les bendiga.